Buenas tardes, bienvenidos a historia.com, a Entrevistas con la Historia, como todos los jueves, a las 7 de la tarde. Hoy tenemos a un buen amigo, buen historiador y todo un especialista en historia de las pandemias y del cambio climático. Dani Rubio Ruiz es profesor tutor de Historia Económica de la UNED por Cervera y es especialista, como decía, su pasión es el estudio y la difusión de las historias de la historia de las pandemias y de la historia del cambio climático, dos temas que desgraciadamente hoy son actualidad y que vivimos intensamente cada uno en nuestras casas, cosa que no nos podríamos haber imaginado hace tan solo un par de meses, sobre todo en el tema de las pandemias. Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias a ti, gracias a historia.com por permitirme hablar durante unos minutos sobre dos temas que están interrelacionados, conectados, antes y ahora en estos momentos. Bueno, de hecho, una de las ventajas o desventajas que tiene la historia es que en realidad simplemente son las vivencias pasadas de nuestros antepasados que muchas veces tuvieron que padecer las mismas situaciones o muy parecidas a las que nosotros padecemos. Y en un tema con las pandemias que no teníamos referencias, sobre todo en Occidente, recientes, prácticamente habíamos perdido la memoria y no teníamos de abuelos que hubieran vivido algo parecido y nos ha cogido un poquito de contrarión. Entonces, Dani, ¿cuál sería la primera pandemia de la historia de la que tengamos noticia? Que tengamos noticias escritas, una cosa son las noticias escritas, otra cosa son los datos que pueden venir a través de la arqueología y de incluso de la ciencia forense aplicada a la arqueología. Como documento tenemos la llamada peste de los hititas en el segundo milenio antes de Cristo, pero son fuentes jurídicas, con lo cual allí se da noticia de una enfermedad infecciosa muy grave y que se dice, como datos, no sabemos qué enfermedad puede ser, pero como dato dice que afectaba tanto a personas pobres como ricas, con lo cual debía ser una enfermedad ante la cual los hititas tenían pocas defensas. Esto es desde el punto de vista documental, pero sí que tenemos noticias, por ejemplo, de que la Yersina pestis, que es el bacilo de la peste negra, se ha encontrado en poblaciones al lado del lago Baikal del 2500 a.C. y en Groenlandia. Entonces, a través de esos datos forenses aplicados a la arqueología, se van descubriendo más noticias. Y luego también el estudio de estos temas en otras culturas, de las civilizaciones americanas o de China, donde ya se están produciendo estudios alejándonos un poco del eurocentrismo que tenemos en historia desde Europa, ¿no? Pero que se conocerán más datos, ya digo, de esta civilización cuando se empiece a buscar en su pasado histórico, ya sea desde un punto de vista arqueológico, un punto de vista documental. De hecho, sí, dime. No, de hecho, se da la circunstancia que muchas de las grandes pandemias de la historia que afectan a Occidente nacen en Extremo Oriente, o incluso la zona de Siberia o la zona de la actual Mongolia, parece, y gracias a las rutas comerciales o los contactos que hay, pues se van extendiendo, o la ruta de la seda, o... Pues mira, es algo que sucede hoy en día. Sucede hoy en día. La diferencia es que, por ejemplo, la peste negra del siglo XIV, que si luego quieres, te diré que tiene que ver con cambio climático también, avanzaba a una media de 350 kilómetros al año. Bueno, hoy en día, en 8 horas, una pandemia tipo coronavirus, en 8 horas pasa de un continente a otro. Esa es la gran diferencia. Es decir, estamos muy avanzados desde un punto de vista médico, desde un punto de vista sanitario, pero como estamos muy avanzados desde el punto de vista de transportes, pues las pandemias avanzan mucho más rápido. También estamos viendo que las autoridades de hoy en día pues, se han visto un poco sobrepasadas por esta pandemia del COVID-19, con todos los avances tecnológicos, con la ventaja de una industria de laboratorios avanzada que ha conseguido sacar una vacuna rapidísimo, etcétera, etcétera, y aún así tenemos miles de muertos, una pandemia que nos ha encerrado en casa.
¿Cómo reaccionaron las autoridades de esta en edad antigua ante estas pandemias que Sí, iban asolando temporalmente, de forma cíclica? sí, sí. De hecho, si en los tiempos actuales se hubiera hecho una mirada al pasado, a la historia, quizá no nos hubiera cogido tan desprevenidos, porque esto no es nuevo. El coronavirus, este tipo de SARS-CoV-2, sí que es nuevo dentro de los coronavirus que hace miles de años que están con nosotros. Si se hubiera hecho una mirada al pasado, sabía que esto podía pasar. Ya hemos visto cómo aquí se ha intentado encauzar todo esto y que la solución final son las vacunas, pero en otros tiempos no había vacunas, ni siquiera se sabía de la existencia de los microbios como provocadores de las enfermedades hasta el siglo XIX. ¿Cuál era la actuación? Pues la actuación básicamente desde un principio era de tipo religioso, que no servía para nada evidentemente, que era pues encomendarse al Dios correspondiente, rezar mucho, pero ya en esos tiempos, estamos hablando por ejemplo del Imperio Romano, ya se hacían cuarentenas por ejemplo, de ciudades. Luego también en la Edad Media. Y, por ejemplo, no dejar entrar a viajeros, fueran comerciantes o de otro tipo, que venían de zonas que se sabía que estaban infectadas. Algo parecido a lo que se está haciendo ahora, sin saber el origen de la enfermedad, porque el origen de las enfermedades, aparte que eran maldiciones de Dios, desde un punto de vista más científico para ellos eran que se provocaban, era la llamada teoría miasmática, es decir, eran nubes que podían proceder de un pantano, en el caso de la malaria, y que avanzaban por el aire y al entrar en contacto con las personas quedaban infectadas. No conocían evidentemente qué eran los microbios, entonces lo explicaban desde un punto de vista científico así, más allá de la maldición de los dioses o el castigo de los dioses. Lo que estabas comentando ahora tiene algo que ver con, sobre todo, estos médicos medievales a la hora de enfrentarse a la peste, que iban con máscaras, unos picos enormes. ¿Esto tenía una utilidad médica? ¿Era simplemente algo? Explícame un poco Pues esto. sí, médicos famosos ya los hemos tenido en Grecia y en Roma. Por ejemplo, el médico Galeno, por ejemplo, que describe muy bien la peste de los antoninos, una peste de viruela. Ya veían que acercarse a los enfermos, porque los enfermos les aislaba también, era un problema. Galeno intentó huir de esa peste, pero el emperador Marco Aurelio, que parece ser que se contagió de ella, le mandó venir. Y si el emperador le mandó venir, tuvo que ir. Parece ser que pasó la viruela y se recompuso de ella, ¿no? Pero a lo que vamos a los médicos de la Edad Media que tenían esas caretas con un pico muy alargado, es que en ese pico iban plantas aromáticas y para evitar los malos olores que podía haber en las casas, que eran de casas con muy poca higiene, y por otra parte aquí se creía que eso evitaba la introducción de esas enfermedades a los médicos. Se tiene una doble finalidad. La finalidad de los malos olores que había en las casas y que podían provocar muchos enfermos, y evitar que los vapores de esa enfermedad que podían estar alrededor del enfermo pudieran entrar en los médicos. Aquellos médicos que se atrevían a entrar en las casas de los infectados. Hay otro tema curioso, porque pese a que nos pueda parecer desde el presente lo contrario, sí que se intentaba combatir desde una forma más o menos racional, incluso en Edad Media o en Edad Antigua, las pestes. Y hay una costumbre que se empieza a implantar, sobre todo aquí en España, en la península ibérica, en el siglo XVI, si no recuerdo mal, que es la de encalar las casas cuando venía una pandemia, cuando venía una peste, con el objeto creado como algo decorativo, algo típico, sobre todo del sur de España, con sus casas encaladas y blancas, que se hace además de forma tradicional cada año. Pero realmente antes no era tradición, sino era una obligación que las autoridades obligaban para limpiar, para higienizar, porque es un bactericida, si creo recordar. No sé si esto de encalar viene de antiguo o es una cosa que se empieza a hacer en el 16. Viene de antiguo. Hay muchas medidas que, sin conocer, ya digo, el origen de la enfermedad, o desconociendo que eran provocados por microbios,
se intentaban hacer medidas más allá de los rezos o de las cuestiones religiosas para intentar luchar contra algo que era terrible en aquellos momentos. Lo es ahora, imaginemos en aquellos momentos. Esta costumbre de encalar se generaliza sobre todo en el Renacimiento y sigue en el XVIII. Las iglesias del siglo XVIII todas están encaladas en blanco, precisamente por medidas higienistas procedentes de la Ilustración. Entonces, esa es una de las medidas, pero pensemos, por ejemplo, que en el siglo XIV, en Lérida, la peste negra, donde hay un médico famoso, Jaume de Agramunt, que hace todo un estudio sobre la peste que está asolando la ciudad y da algunas reglas para intentar evitar los contagios. Por ejemplo, no verter los desechos y los despojos cerca de la ciudad, prohibir pescar en el río Segre porque puede estar contaminado, alejar de la ciudad o sacar de la ciudad a aquellos lugares donde se destripaban animales para hacer carne, no comer ciertos pescados, no tener aguas estancadas cuando, por ejemplo, se hacían el lino para remojarlo. Eso con el tiempo lleva a que algunos cultivos, por ejemplo, también tengan sospechas como el arroz, que necesita mucha agua, con lo cual en el siglo XVIII en Lérida se prohíbe ya por el rey Felipe V, muy de principios, que no haya plantaciones de arroz, precisamente porque podían ser motivo de contagios y de enfermedades. Por el tema miasmático, Sería que podían allí mosquitos de la malaria que te podían provocar una malaria. Eso no lo sabías. En cambio, los cultivos de cáñamo, como que necesitaban menos agua para la hora, eso no se prohibía. Además, era muy necesario el cáñamo. En cambio, si no se tenía arroz, se tenía trigo. Quiero decir que muchas de estas medidas eran lo que se podía hacer en aquellos momentos y que tenían un recorrido determinado, sobre todo hasta el siglo XIX. Finales del XVIII-XIX es cuando las cosas empiezan a cambiar de verdad. Aquí quería entrar yo porque existe cierto mito de que prácticamente hasta la Ilustración, sobre todo generado por la misma Ilustración, no se actúa de forma racional contra las pandemias, por ejemplo, otras cosas. Y sin embargo me has descrito un informe de Jaume que es muy parecido al informe que después hacen unos médicos de Lérida, una junta de médicos de Lérida a finales del XVIII, a raíz de una pandemia, no recuerdo bien si era de difterio, de paludismo, puede que fuera de paludismo. Y prácticamente el análisis que hacen de la situación, el tema de las aguas, el tema de la insalubridad, etcétera, etcétera, es muy parecido, es el mismo, pero hay un punto de inflexión, una diferencia respecto al pasado, en el que en este caso hay una autoridad y un Estado mucho más desarrollado, mucho más fuerte, capaz de enfrentarse a grandes obras públicas para solucionar estos problemas de aguas negras y aguas de boca. En el caso de Lérida y en muchos casos más a lo largo de Europa, se empiezan a hacer depósitos de agua de boca con red de distribución de aguas por la ciudad, aguas negras, que es lo que sucede en mi ciudad, por ejemplo, ¿no? Que es el punto de inflexión. Pero sí que es verdad que en contra del mito, sí que ya tiene una, más o menos, porque tampoco los higienistas saben realmente el porqué, ¿no? O sea, sería mucho más adelante en el XIX cuando realmente descubren los motivos y las causas, ¿no? Pero no sé si estarías de acuerdo con esta visión, ¿no? Que tampoco estaban tan retrasados, ni tampoco iban tan desencaminados los médicos del Renacimiento, y que tal vez sea una cuestión de recursos al final, ¿no? Sí, digamos que no se avanza mucho hasta finales del XVIII, siglo XIX, sobre todo cuando se descubren los microbios por Pasteur, bueno, todas esas circunstancias que da, incluso cuando en el siglo XIX un médico se le ocurre lavarse las manos, con lo cual no se infectaba cuando se estaba tratando a un enfermo y a otro. Digamos que avanza poco, es decir, en el Renacimiento, en la Edad Media, ya se llevaban a término una serie de medidas que luego van a continuar hasta el siglo XIX. Digamos que se avanza poco. Ahora bien, has dicho una cosa muy interesante, y es que un poder político que centralice, bien sea una monarquía, bien sea un territorio, puede imponer medidas que son más efectivas que si no quedan al libre albedrío de una ciudad, de un grupo, de una clase social o de cualquier otra cuestión. Es decir, el poder político centralizado,
a partir de las monarquías autoritarias de los siglos XVI y XVII, y sobre todo el absolutismo del XVIII, hace que estas medidas se impongan con una mayor fuerza. Y eso beneficia, evidentemente, el control desde un punto de vista de una historia preindustrial del control de las epidemias. Aquí hay que dar un dato. En 1722 es la última epidemia de peste negra que se da en Europa. Ya no vuelve más la peste negra. Aquí se han dado muchas explicaciones desde que las medidas que imponían las monarquías eran muy efectivas y con eso se controlaba la peste. Se ha dado otra explicación y era que la población ya estaba inmunizada. Pero hay otra cuestión, y lo digo ahí al hilo de todo esto, y es una teoría que es la sustitución de la rata negra por la rata gris. La rata negra es portadora del piojo que lleva a su vez la peste negra, mientras la rata gris no. Y parece que la rata gris, que prospera más en las ciudades que la rata negra, hace que no haya más epidemias de peste negra. Es decir, son circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de ver las enfermedades a lo largo de la historia y en este tema que estamos hablando entre el barroco y la ilustración en el que estamos tratando ahora mismo. Se da durante el 18 y sobre todo el 19-20 una explosión demográfica, primero en Europa y después en el resto del mundo. Evidentemente que hay una revolución agraria y una revolución industrial, pero tal vez estas medidas higienistas primero y sanitarias después y alargar la esperanza de vida tengan algo que ver, ¿no?, en este crecimiento espectacular de la población en el mundo a partir de esos años. No sé, hablando de estas medidas más objetivas que estabas comentando, que se empezarían a principios del siglo XIX, tal vez el fenómeno más conocido, precisamente ahora que estamos todos en lista de espera para que nos vacunen, sea el descubrimiento de la vacuna de la viruela por Jenner. Sí. Empieza a ser también más conocido ahora el tema de Balmis y de Isabel Zendal, que les están dando mucha propaganda, les han hecho pues una campaña, la campaña del ejército durante la pandemia fue la Operación Balmis. Explica un poquito lo que fue la expedición filantrópica de la vacuna. Sí. Primero, el descubrimiento de la vacuna por parte de Jenner, que a través de una viruela que afectaba a las vacas y que era menos potencialmente virulenta, la cogían los que cuidaban las vacas y veía este doctor Jenner que no morían esas personas y que quedaban inmunizadas. A partir de ahí se saca la vacuna de la viruela, ¿no? Incluso las prueba con sus hijos. Entonces, corrígeme la fecha, 1804, la expedición de la... La expedición es 1804, sí. Empieza en 1804. 1803, 4. Eso, el rey Carlos IV, que ha perdido una hija por viruela, encarga una expedición, un barco que lleve la viruela inoculada en niños, se coge a niños que pertenecen a unos expósitos, ¿no? Que sean portadores de la viruela, se van pasando de unos niños a otros, porque claro, no había una forma, unos frigoríficos para guardar las vacunas y llegar así a América. Aquí hay que tener en cuenta varios factores y que no debemos olvidar, que fue una cuestión del rey, es decir, fue una expedición que la manda el rey Carlos IV. Alguna cosa buena tuvo. Que interviene el ejército. Que interviene un señor como Balmis, y no olvidemos la gran labor que hizo la enfermera que iba con ellos, una enfermera gallega, que es la que recluta a los niños y la que se ocupa en el viaje de América de que esos niños estén perfectamente cuidados, bien alimentados, que lleguen a América, llega a América y se queda en América haciendo la misma labor hasta que muere. Es decir, esto que ahora se está otra vez llegando noticias, de hecho, si esto lo tuvieran, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia, ya hubieran hecho varias películas sobre él. De hecho, sí, perdona, yo me encontré en una tertulia política, hablando de las vacunas, me nombra un señor de Esquerra Republicana, me nombra esta expedición y no nombra al rey Carlos IV. Pues claro, ¿cómo iba a hacer el rey un rey? Eso, que ellos que son republicanos. No lo sabía. Era una persona docta, pero no lo sabía. Digo, que fue el rey Carlos IV quien hizo eso.
Son anécdotas con las que te encuentras. De hecho, es un tema que empieza a conocerse ahora, pero que también tiene a héroes desconocidos e injustamente olvidados. Balmis es un médico militar que está en la casa del rey y que es quien propone al rey, y el rey está muy afectado por la muerte de su hija y accede a financiar la expedición, pero pide ayuda como lugarteniente, como su brazo derecho, pide ayuda a un médico catalán, médico de Cervera, Salvaña. Profesor en Cervera, exactamente. José una pregunta, ¿tiene calle José Salvaña en Cervera? ¿Puedes buscarlo? Creo que no, y además creo que no tiene retrato. Estoy ahora con un tema buscando documentación sobre el primer rector de la Universidad de Cervera como figura de rector que fue el primer presidente de las Cortes de Cádiz. Estoy mirando retratos de la época y creo que Salvaña no tiene ni siquiera retrato. Es que es una lástima, lo estábamos comentando antes de empezar, que estamos hablando de un tal vez que esté olvidado o así haya sido relegado a la nada y al olvido, porque era un médico militar, pese a ser hijo de Cervera, y pese a que la historia que tiene y lo que hace América sobre todo es impresionante. Llega un momento que necesitan dividir la expedición porque quieren vacunar al máximo de gente posible. Lo que hacen es fragmentarla. Y en un momento determinado Balmis decide ir hacia México, lo claro son los Estados Unidos de América, que también incluso se llega a vacunar de forma gratuita en algunos de los estados de los ya Estados Unidos de América, que se va después a las Filipinas, se vacuna gratuitamente en la provincia de Cantón por parte de la brazo, digamos, de la expedición que se va con Balmis, pero por lo que ahora es la actual Colombia, se encarga, y de allí ir bajando por toda Sudamérica, se encarga José Salvañ, Josep Salvañ, que era un chico que cuando lo llama Balmis era un joven, médico militar, muy, muy enfermizo, de hecho había estado en varios destinos y siempre había estado lo que ahora se llamaría que le daban la baja, ¿no? Por enfermedad, porque era un hombre que siempre estaba con achaques, pese a su juventud, pero que confiaba en Balmis, confiaba mucho en él, era un gran profesional, un tío muy comprometido y le invita a acompañarle a las Américas para vacunar y se va con él. Y se encarga, como decía, de ir a Colombia y de empezar a vacunar por esa zona e ir bajando. Nada más intentar desembarcar, naufragan, su aventura. Tiene que patearse selvas en condiciones prácticamente inerrables, ¿no? Encima de una mula, arrastrándose con sus achaques. Ya en 1807 hay cartas de él, de compañeros diciendo es que Balmis que Salvañ se nos está muriendo, ¿no? En 1807. Murió en 1810. O sea, se pasó desde 1805-6, que fue por libre, vacunando sin parar, cruzó montañas, cruzó ríos, incansable. Al final hay una descripción de cuando está en sus últimos días en Cochabamba, que llega hasta Cochabamba. Quiere continuar y quiere llegar a lo que ahora sería Buenos Aires, ¿no? Bueno, que era Buenos Aires en aquel entonces, ya existía como tal, y quería llegar a Buenos Aires, en la zona de Río de Plata, para continuar vacunando. Y decían de él que en ese momento, en esos últimos días, este hombre tenía difteria, había perdido la visibilidad de un ojo, tenía fiebres, había perdido la movilidad de una mano, tenía vómitos de sangre, malaria y tuberculosis. Y aún así continuó vacunando hasta su último respiro. Y este tipo, que dio su vida, hay cifras tremendas. Solo lo que es la actualidad, él cuantificó, porque mandaba sus informes al rey explicando lo que iba haciendo, llegó a vacunar a casi 127.000 personas. Ahora estamos hablando de las cifras de vacunación en España, al ritmo que vamos con toda la tecnología, llevando transporte refrigerado y tal, y llevando, que eran 4 niños en mulas, enfermeros, hicieron millones de vacunaciones. Fantástico, es un héroe. Un héroe. Salvañ es un héroe, como fue un héroe la enfermera gallega. Y además refleja otra cosa. Fue con su hijo. La enfermera, uno de los que daban las vacunas, fue con su propio hijo. O sea, se comprometió muchísimo con aquellos críos. Exactamente. Tú que has dado los datos muy bien, porque además conoces muy bien las relaciones entre España y América, implica cómo la historia de los catalanes, de Cataluña, no está separada de la historia española. Esa intervención catalana en la historia de España es real porque estamos hablando de la misma monarquía. De hecho, las relaciones del puerto de Barcelona con América
son impresionantes. Como eran los vascos, el vídeo que iban voluntarios a los tercios de Flandes, ¿no? Eso implica la relación que había entre Cataluña y el resto de España porque era el mismo territorio. Quizás por esto estas figuras no sean tan conocidas en Cataluña. Te iba a decir, sobre todo, Salvañ era como el medio hombre, como Blas de Lezo, que le faltaba un brazo, una pierna o un ojo por cuestiones militares. Salvañ es el medio hombre por cuestiones de enfermedad a su labor de médico. Son figuras que merecerían películas, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, aquí hemos hecho este pequeño homenaje a Salvañ y tal vez podíamos plantearnos de un grupo de historiadores pedir al Ayuntamiento de Cervera que al menos le dedique una calle. Le dedique una calle. Que se merecería este hombre, pero sí que hay que recoger memoria. Lo tenemos que estudiar, Óscar. Y además, pronto, sí. Aprovechando precisamente que estamos en pandemia. Pues sí. Claro. Es una figura a recordar. También hemos hablado antes de entrar en antena que hay una relación entre pandemia y cambio climático. Sí. Sí. Vienen internadas siempre. Siempre que hay una crisis de todo tipo, bueno, no deja de ser la pandemia uno de los jinetes, ¿no? del apocalipsis o de aquello de ver un pacem et peste libera nos domine, que decían los curas, ¿no? De que vienen normalmente juntas todas las desgracias. Viene la guerra, la peste, el hambre, el desastre. Tiene que ver el cambio climático con las pandemias. Sí, mira, siempre que hay un cambio climático no significa que siempre haya una pandemia, pero sí siempre que las pandemias están relacionadas con cambios climáticos. Es decir, que el cambio climático y pandemias son dos cosas muy relacionadas. ¿Por qué? Porque la Tierra es como un gran ser vivo en el que todo está relacionado. Y lo que afecta en una parte, afecta a esa parte y a zonas muy extensas. Voy a poner un ejemplo desde el punto de vista climático, pero vamos a ir luego a ejemplos de pandemias con respecto a cambio climático. El fenómeno del Niño, que ahora se conoce bastante bien, que es el calentamiento de las aguas del Pacífico Sur Este, es decir, las situadas en torno a Perú, Ecuador, Chile, provoca cada ciertos años que en la época de Navidad, pues eso se llama el Niño, un calentamiento de esas aguas provoca que en unas zonas se den grandes inundaciones, en otras grandes sequías y en otras unos cambios de temperaturas. ¿Por qué? Porque afectan a la circulación atmosférica general de la Tierra. Hoy ya se conoce bien el fenómeno, pero ya se tenían noticias de descripción de este fenómeno por españoles que harían cuando llegan a Perú. Y además se lo cuentan los indios. Es decir, cuando se produce el fenómeno del Niño hay menos pesca. Y claro, los indios, es decir, los indígenas estaban muy al tanto de estas cosas. Es por poner un ejemplo de lo que significa la Tierra. Bien, las pandemias en la antigüedad y ahora también tienen que ver con el cambio climático. Vamos a ver, por ejemplo, la peste negra del siglo XIV, que llega a 1347 a Crimea, 1348 a Europa, que procede de la meseta de Altai y el extremo oriente de China, viene precedida de un cambio climático porque se entra en la pequeña edad del hielo y a un clima que había provocado más lluvias le sucede en esa zona de China y sureste asiático una época de sequía. ¿Qué sucede? Que las pulgas que tenían las ratas empiezan a tener menos ratas en las cuales cohabitar. ¿Qué hacen esas pulgas? Animal que pasa, animal al cual van hacia él para sobrevivir, sea un camello, sea una cabra, una oveja, un caballo. Sobre todo los camellos, que hace que la ruta de la seda incluso los hombres tienen esas pulgas. La ruta de la seda y la expansión, como también la expansión de las tribus mongolas, pero sobre todo la ruta de la seda y los caravansares, es decir, donde se reunían las caravanas de camellos para descansar, eran focos de infección. Y a partir de ahí llegan hasta Crimea
y de Crimea saltan a Venecia y de Venecia a Marsella y el resto de Europa. Es decir, hay un cambio climático muy claro ahí que provoca unos efectos que provocan la pandemia de la peste negra, es decir, considerar una pandemia. Ese es un ejemplo muy claro. Muy parecido a lo que sucede con el Bajo Imperio Romano, ¿no? Sí, iba a dar otros ejemplos, pero sí, pensaba también en el Imperio Romano. El Imperio Romano, el óptimo climático medieval, que sería toda la República Romana y hasta el siglo III aproximadamente, hay un clima más benigno. Sí que es cierto que un clima más benigno, más cálido, más lluvioso, te puede provocar enfermedades como, por ejemplo, la malaria, zonas de aguas estancadas. Pero las grandes pandemias no serían el motivo, sino que el motivo vendría cuando el clima se hace más seco y más imprevisible en el Bajo Imperio Romano. Y llegaríamos a lo que sería la peste de Justiniano del siglo VI, donde el clima es más aleatorio, donde hay más sequías, donde hace más frío, cuando viene la peste negra, la llamada peste de Justiniano en el siglo VI, también relacionada con cambio climático. Y que estas oleadas de peste llegan hasta el siglo VIII, donde el clima es más difícil. Es más, tenemos datos de que hay una oleada de peste negra a principios del siglo VIII que afecta al norte de África y la península ibérica y que estaría en una de las causas por las que cae el reino hispano-visigodo. Es decir, no es un determinismo lo que tenemos que hacer con estas cuestiones, sino que son causas que ahora se están conociendo. Es decir, que una epidemia de peste negra afecta más a aquella población que es menor en un territorio. Por ejemplo, estaba más poblado el norte de África, por lo tanto tenía más excedente demográfico que la península ibérica, donde el reino hispano-visigodo estaba poco poblado. Entonces resiste mejor esa población del norte de África y es la que acaba derrotando al ejército de los visigodos. No es la única causa, sino que estas causas ya se están conociendo ahora. De hecho, y si me relacionado. Sí, dime, continúa, por favor. Te quería dar un ejemplo actual. El ejemplo actual de la pandemia, si me permites entrar en qué hay de cambio climático en la pandemia del coronavirus. Pues el cambio climático parece que está el cambio climático en el este de Asia, en la zona de las mesetas de China, como pasaba con la peste negra, ha hecho que la interrelación entre murciélagos y otros animales haya sido mayor y haya provocado una expansión de coronavirus. A ver, son estudios que se están realizando en este momento. Más allá de teorías de si se escapó de un laboratorio o no se escapó de un laboratorio. Se sabe que las poblaciones de murciélagos han tenido una mayor interrelación con animales intermedios. Otra cosa es la causa directa de esta pandemia. Y otra cuestión que no querría dejar olvidar. Los incendios en el Amazonas y la desforestación de África Central está soltando virus que van a tener que buscarse otros huéspedes. Y esto es un peligro para el presente y para el futuro. Es decir, que debemos aprender de lo que está pasando y de lo que ha pasado. Es decir, el medio ambiente se relaciona con las pandemias porque estamos en un ser vivo que es la Tierra. Y de esta pandemia hemos de salir de acuerdo con un respeto al medio ambiente. Si no, estaremos en situaciones peores que la que estamos ahora. De hecho, vamos a reservar para mayo. Si te parece bien, buscaremos agenda a ver si podemos hablar sobre todo de cambio climático y del elemento climático vinculado al derrumbamiento, a la caída de imperios y civilizaciones, que también es una constante de cómo muchas veces la naturaleza, sea porque la naturaleza o sea por intervención humana, acaba por finiquitar una civilización entera, desde una explosión de un volcán que puede provocar una serie de acontecimientos dramáticos que acaba con la civilización minoica, por poner un ejemplo, como los y su
y su deforestación que tuvo unas consecuencias, etcétera, etcétera, como los Jemeres o como, la verdad, muchísimos casos a lo largo de la historia, o como el propio Imperio Romano. Al final, todo confluye y provoca hambrunas, provoca movimientos poblacionales, provoca crisis, provoca enfermedades, provoca una situación traumática que genera cambios, ¿no? Y esto abre una ventana muy interesante para una próxima charla. Si me aceptas el reto, Por podemos... supuesto, si me dejas avanzar en ese sentido solo un poco, un poco. Sí, 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 por favor. Ahora se está, por parte de los historiadores, teniendo más en cuenta otros factores, más allá de los políticos, económicos, sociales, otros factores como es el cambio climático o las pandemias. No es que sean factores determinantes, no vamos a entrar en un determinismo, que eso es malo en la historia, pero sí que son causas a tener en cuenta. Y lo interesante, y lo veremos en esa, si es posible, en esa conferencia, esa charla de mayo, cómo diversas poblaciones ante el mismo fenómeno responden de diferente manera. Es decir, el ser humano es el ser más adaptable a los cambios en la Tierra hasta el punto que él mismo puede provocar cambios ambientales. Eso lo podemos desarrollar y es fantástico. Estupendo. Lo dejamos